La lección de hoy es el Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a leer un versículo bíblico que respalda por qué es importante la alabanza al Señor. Salmo 7, versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Vamos a leer para entrar a la sección de oración. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Este escrito de la hermana Elena, que es testimonio para la iglesia, tomo 6, página 467, dice: Las sencillas oraciones redactadas por el Espíritu Santo ascenderán por las puertas abiertas. La puerta abierta de la cual Cristo ha declarado, yo la he abierto, y ningún hombre puede cerrarla. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancia hasta el Padre, y las respuestas llegarán. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Nosotros tenemos un versículo de memoria a memorizar, y ese versículo, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. digo pues, andad en el Espíritu y no los deseos de la carne. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a hacer un pequeño resumen a la fecha. Hay dos grandes problemas que el mundo tiene. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es? Es un estudiante, está estudiando él. Tenemos dos problemas, y es el pecado y la muerte. Nadie le ha encontrado la solución a estos dos grandes problemas. Pero si nosotros buscamos en la Biblia, entonces sí nosotros sabemos cuál es la solución y cuál es el origen de estos dos grandes problemas que tiene la humanidad. Entonces, el pecado nos ataca a nosotros de tres maneras. ¿Alguien me puede decir de cuáles son esas tres maneras? ¿De lo que recuerdan? Quiero que ustedes sepan que de todas las lecciones, de todo lo que usted va a escuchar aquí hoy, la ingeniería del evangelio va a ser la fuente de usted, cuando usted se lo aprenda, para usted salir a predicar, aun si usted no tenga el material en su mano. Bien, entonces esto es lo que nosotros le llamamos la ingeniería del evangelio. El pecado nos ataca a nosotros de tres grandes formas, tiene tres grandes misiles enfocados hacia nosotros. ¿Y cuáles son? Que está presente en nosotros, que nos esclaviza y nos gobierna, y nos culpa y nos condena. Esos tres problemas están ¿hacia quién? Hacia nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque al momento de Adán pecar, todos pecamos. Cuando la fuente se vio contaminada, todos los demás fuimos contaminados. Pero hay algo. Si el pecado está presente en mí, me gobierna y me esclaviza, y me culpa y me condena, hay algo importante, y es que hay seres humanos que no entienden esto, que no pueden verse en esa perspectiva de la vida, que creen que todo está bien. Por eso es que la ley de Dios entra con dos grandes funciones que el ser humano, todos necesitamos entender. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿la ley me salva? La ley no me salva. ¿La ley ha salvado a alguien en algún momento? ¿La ley salvó a alguien en el Antiguo Testamento? Nunca la ley ha salvado a nadie.
La ley es ¿el qué? Lo que me señala el pecado. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. amén. Recuerden que entre los 3 problemas que el pecado tiene contra nosotros, hay uno que dice que nos culpa y nos condena. Entonces, este se va cuando yo acepto ¿qué? El evangelio. Porque el evangelio viene ahora con 3 misiles en contra de esos 3 ataques que tiene el pecado en contra mía o en contra de nosotros. Pero la única forma que nosotros como humanos podemos ver y entender de que realmente nosotros no encontramos en esa naturaleza es por medio de la ley. Porque la ley lo que hace es mostrarme mi condición de pecado. Cuando ustedes comen una paleta y se ensucian, cuando ustedes llegan a su casa, ustedes están hasta sonrientes así en el trabajo, o comen arroz con puerro. Yo no he visto una cosa que ensucie más los dientes que un arroz con puerro. Y usted se está riendo así en el trabajo y todo, y cuando usted llega a su casa, usted se encuentra el puerro, ¿verdad? En los dientes. Entonces, ¿qué le mostró a usted que usted tenía puerro en los dientes? Entonces, ¿qué representa el espejo en ese momento? La ley. Yo no tengo forma. Si no tengo la ley, ¿cómo puedo yo ver la condición en la que yo me encuentro? ¿Cómo puedo yo saber si realmente yo me estoy llevando el semáforo en rojo o no me lo estoy llevando? La ley viene siendo el espejo, lo que nosotros nos vemos día a día. El espejo me dice a mí, hoy Zaira, tú tienes una arruga más. Y rápidamente, como me está saliendo un poquito más aquí de arruga, ¿qué yo voy? Compro crema en contra de la arruga. Y todos los días, entonces, ¿qué hago? Me masajeo para que no me salga arruga. Entonces, la ley es el espejo. ¿Quién es entonces el que me limpia? El Espíritu Santo representa en este momento el que puede quitar en mí cualquier imperfección en Cristo Jesús. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Vamos a seguir con el ejemplo del puerro. Cuando yo me cepillo los dientes, ¿quién viene siendo el cepillo? El Espíritu Santo de Dios, que es el que me limpia. ¿Verdad? El que me mantiene limpio. Eso es lo que hace la ley. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, este versículo bíblico, lo voy a leer y se lo voy a detallar, porque ciertamente yo misma en una oportunidad tomaba este versículo de una manera y le daba un uso incorrecto. A veces orábamos por los hermanos o por nosotros mismos y decíamos, Señor, porque por tus llagas yo fuimos curados, sánalos Jehová. Y comenzábamos y orábamos de esa manera. Y cuando yo leí este versículo en su contexto, entonces entendí de qué fuimos curados. Vamos a leerlo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados ¿de qué? Del pecado fuimos sanados. Nosotros fuimos sanados por sus llagas, nosotros fuimos sanados del pecado. Entonces ahí es cuando viene el primer ataque del evangelio en contra del ataque que el pecado tiene contra mí. Nos culpa y nos condena. La justificación, cuando yo acepto a Cristo como mi Rey y mi Salvador, es la primera herramienta que yo recibo para que este problema del pecado ya no esté en mi vida. Porque ella no me culpa y me condena. ¿Cuál es la ley que dice que me culpa y me condena?
La ley del pecado. ¿Qué dice? ¿Perdonen? Que la paga del pecado es muerte. ¿Dónde se instituyó esa ley? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Antes de ellos pecar. A ellos se les advirtió. Y del día que de él comiera, ciertamente morirás. Ahí se dictó la ley del pecado. Si tú lo haces, si tú desobedeces, entonces entra esta consecuencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que la culpa y la condena. Recuerden la historia que le hice en la lección anterior, de que cuando yo me estoy acercando a Cristo, el enemigo viene y saca ¿qué? Cartas. Y dice, ya no puede, porque él va y ¿qué hace? Me culpa y ya él tiene una condena para mí. Entonces, en Cristo, cuando Cristo baja y paga por mí mi culpa y paga por mí mi condena, entonces yo digo, yo acepto que Cristo haya muerto por mí en la cruz. Y entonces, automáticamente, amados, yo soy justificada en Cristo Jesús. Cuando yo acepto a Cristo, este proceso de justificación es de un momento a otro. Yo paso de muerte a vida. Es como si fuera que usted tiene un préstamo hipotecario y hay alguien que emite un cheque a nombre del portador y le dice, don Juan, yo tengo aquí un cheque a su nombre, al portador. Si usted lo endosa, el préstamo le queda saldado. Usted tiene dos opciones. Usted dice, yo acepto por fin que alguien me quite estas cuotas mensuales que me estaban matando. Esta carga. Endosa el cheque y su deuda queda paga. Pero hay otras personas que dicen, yo no te pedí a ti que me saldara ninguna deuda. Entonces, esas personas pagan su préstamo. ¿Lo podemos entender? Eso es justificación. Romanos capítulo 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuestro problema de pecado, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, este es el poder que la cruz tiene sobre nosotros. Esto es lo que se llama el milagro de la conversión. Esto significa de que por uno, ¿qué pasó? Todos, ¿qué pasó? Todos fuimos condenados. Pero vino algo grande, que ahí es cuando entra el milagro de la conversión en nuestra vida, que por él todos fuimos ¿qué? Justificados en vida. Amén. Ahora vamos a analizar un poquito sobre la lección anterior. ¿Alguien me puede decir, por favor, de lo que pudimos ver en el jueves pasado? ¿Cuál es la importancia del bautismo? Exactamente. Es bueno tomar en cuenta de que hay procesos de bautismo, que hay personas que no pueden, no porque no quieren. Entonces, en esa parte de entrar o no entrar al reino de los cielos, le pertenece a Dios. Nosotros de nuestra parte entramos en el proceso del bautismo porque si podemos y no lo hacemos, entonces sí ahí se nos es tomado en cuenta. Bien, entonces el bautismo es importante porque cuando yo me bautizo, se me son perdonados, borrados los pecados y entonces yo recibo el don del Espíritu Santo en mi vida, que es lo que yo necesito para pasar a la siguiente etapa después de la justificación, porque sin él yo no puedo hacer absolutamente nada. Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no necesita mucha explicación. Eso fue lo que pudimos ver, de que cuando yo muero en Cristo, tengo nueva vida y esa vida la obtengo en Cristo, porque la vida no es un estado del ser humano, la vida es una persona. Y cuando yo me bautizo, entonces ya yo tengo acceso a entrar a la vida que es Cristo. Amén. Hay una historia de la Biblia que está muy relacionada al bautismo y es la historia de Naamán. Hay un profeta de Dios que le puede limpiar. A mí hay una parte de la historia que me gusta y es que cuando Naamán escucha esto, él sale a buscar al profeta. Pero el profeta, ¿qué hizo? Le mandó el mensaje. Y Naamán, él no vino a mi encuentro. Yo entendía que él iba a venir a mi encuentro, o sea, yo Naamán. Él entendía que el profeta venía hacia él y que cuando el profeta llegara, él se encontrara, le iba a poner la mano, iba a orar a Dios y que se iba a sanar. Pero ¿cómo este profeta me manda a mí a decir que me bañe 7 veces en el río más sucio que tiene este lugar? Cuando yo puedo bañarme en otros ríos que son más limpios que ese, ¿por qué tiene que ser este? ¿Qué había en Naamán en ese momento? Orgullo había en Naamán. ¿Cómo yo me voy a poner? Jamás, yo no me voy a entrar a esas aguas. No lo voy a hacer. Entonces, este es el principal problema que nosotros como cristianos enfrentamos. No solo como cristianos, como seres humanos. Puse primero el ejemplo de nosotros como cristianos porque en nosotros como cristianos a veces también abrazamos el orgullo sin darnos cuenta. Y nosotros tenemos que cuidarnos de esta parte también. Porque se supone que nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu, que es el que me guía al desarrollo del carácter de Cristo en mi vida. Hay personas que no se quieren bautizar porque entienden que no lo necesitan. Y si usted no necesita de eso, ¿por qué usted no lo necesita? Porque usted cree que es autosuficiente. Porque si usted no acepta de que Cristo usted lo necesita en su vida, es que usted solo puede resolver sus problemas. Pero yo voy más allá. Nosotros como cristianos también tomamos a veces esa postura, ya aún bautizados. Cuando en la mañana yo me levanto, me baño, me cambio y me voy por ahí mismo y no oro, yo entiendo de que yo soy autosuficiente y que no necesito ¿qué? La oración de Cristo. Hablar con el Señor, encomendar el camino al Señor de ese día, porque yo no sé lo que me espera. Entonces nosotros como cristianos también debemos estar atentos a si somos dependientes o no somos dependientes de Cristo. A veces tenemos ese espíritu de Naamán, de yo no tengo por qué hacer esto. Nos mandan a hacer cosas que a veces nosotros no queremos, pero la debemos de hacer en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos va a limpiar a nosotros. Eso es lo que nos va a mantener en Cristo a nosotros. ¿Me pueden entender? Sí. De acuerdo a Hechos 2:37-38, el bautismo sigue al arrepentimiento y en este acto Dios ¿qué hace? Perdona nuestros pecados y nos capacita con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hechos capítulo 2, versos 37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según lo que pudimos ver en la lección anterior, ¿qué es arrepentimiento? Le voy a traer un examen.
un cambio de actitud. El arrepentimiento no es yo sentir nostalgia por algo que yo hice. El arrepentimiento es cambiar mi actitud frente a esta situación. Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para entonces nosotros tener que, se nos limpian los pecados. Fíjense que primero no ponen el Espíritu Santo. Primero lo limpian y después le ponen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se mueve. O sea, una persona que esté en pecado, o sea, vivo, vamos a ponerlo de esta manera, como si fuera una cuenta, que sea una cuenta activa, no pasiva, no puede tener el Espíritu Santo, lamentablemente, no lo puede tener. Hay personas que incluso en las redes sociales uno lo ve mucho, uno lo ve al día a día, e incluso lo vemos en nuestros hermanos cristianos. Hacen cosas que suben fotos y oran y le dicen, le doy las gracias al Señor por el día de hoy, y ponen fotos donde usted se da cuenta que ahí hay de todo menos Cristo. Menos Cristo. Entonces, hay una frase que yo escuché, no recuerdo dónde, que dice, sus acciones son el resultado de la condición de su corazón. Bien, de la abundancia del corazón habla la boca, pero en este caso serían como nuestras acciones son el resultado de lo que está lleno nuestro corazón. Yo veía un testimonio de una señora que es alcohólica, y la historia trata de que ella maltrataba mucho a su hija inconscientemente porque estaba ahogada en el proceso de alcoholismo. La muchacha se va de la casa, se fue, tuvo un accidente en el hospital. La doctora le buscaron una psicóloga porque se dieron cuenta por rasguño que tenía en la piel de que ya la niña estaba entrando en un proceso de ansiedad provocado por lo que estaba viviendo en su hogar. Le dicen a la madre, usted en esa condición de alcohólica no puede hacer nada por ella. Nosotros nos vamos a quedar con ella y la vamos a poner en un albergue donde trabajan con ese tipo de personas, con las condiciones, con lo que ella necesita. Entonces ahí la madre entendió lo que ella necesitaba hacer. ¿Qué me impactó a mí? De toda la historia muy linda y todo normal. Cuando ella se para, que la llaman para ella dar su testimonio, como en los círculos de alcohólicos, ¿verdad? Ella se para y dice, hola, yo soy fulana de tal y soy alcohólica. Pero ya cuando yo la veo, ella no tiene las mismas características, la misma fachada, el mismo rostro que tenía cuando ella era alcohólica activa. Ella ahora mismo era una alcohólica, ¿qué? Inactiva, pasiva. Y cuando yo vi esa actitud de que ella se paró ahí al frente y dijo, yo soy alcohólica, yo dije, eso es lo que nosotros cada día como cristianos debemos hacer. Yo soy pecadora. Vamos a poner algo y me corrigen, tienen todo el derecho de corregirme. Yo creo que aún nosotros nos bauticemos, nosotros seguimos siendo pecadoras. Porque recuerden que una de las cosas que el pecado tiene en contra nuestra es que está presente en nosotros. La diferencia está en que yo soy una pecadora anónima, donde se supone que yo no tengo el vicio activo. Cuando hay un alcohólico anónimo, si conocen a alguien, me corrigen porque le estoy hablando en base a las cosas que se escuchan. Pero cuando hay un alcohólico, en las charlas, ¿qué le dicen? Todas las botellas que hay en tu casa, sácala, no visites bares. Si tienes amigos que toman alcohol, no tienen que ser alcohólicos, pero ellos consumen alcohol, apártate de esos amigos. Nosotros como cristianos debemos de tomar una postura, no hacernos enemigos de las personas, porque esa no es la forma, pero sí nosotros tener en cuenta cuál es nuestra condición para nosotros velar, cuidarnos y estar atentos. Cuando yo me bautizo, que se me perdonan los pecados, yo recibo el don del Espíritu Santo, que es la fuerza que yo tengo para seguir adelante. Pero aún cuando ya yo tengo este problema resuelto,
que ya el pecado no me culpa ni me condena porque tengo la justificación de Cristo en mi vida y que ya no me está gobernando y no me esclaviza porque yo me bauticé y recibí el Espíritu Santo, todavía hay un problema sin resolver. Y es que sigue presente en nosotros. Sigue presente en nosotros. Y por eso es que nosotros debemos de mantenernos unidos a Cristo, encaminados por el Espíritu Santo para poder permanecer firmes hasta el fin, porque este camino aquí es largo. Y solamente en Cristo nosotros lo vamos a poder lograr, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a analizar el Espíritu Santo, ¿qué? En la Biblia. Es bueno que sepamos, hermanos, de que cuando nosotros nos bautizamos, se lo voy a volver a recordar, no es que Dios me salva en el pecado. Él me salva del pecado. Son dos cosas distintas. En el pecado, Él no me salva yo dentro de las aguas del mar. Él me saca de las aguas del mar. Dios no me pone parcho a mi vestidura dañada y rota. Él me quita la vestidura y me pone vestiduras nuevas. Nosotros somos ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo. Porque por eso es que es un nuevo nacimiento, porque nosotros nacimos en pecado y como nacimos en pecado, morimos para poder vivir en Cristo Jesús. ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos entender la importancia del Espíritu Santo? Si yo le traigo un examen el jueves que viene, ¿ustedes lo llenan? Ahora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo en la Biblia? Lucas capítulo 1, versos 32 al 35. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién fue que le mintió? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Vamos a leer, lo leímos en Lucas 1, 32, 35 y en Hechos 5, 3, 4. Bien, ¿con cuáles personas de la deidad está unido el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros en esta lección queremos mostrar o queremos resaltar de que el Espíritu Santo es Dios? Porque hay doctrinas que especifican de que el Espíritu Santo es una fuerza y que el Espíritu Santo no es Dios. Entonces nosotros tenemos que estar seguros en lo que estamos creyendo para saber en qué nos vamos a mantener firme. Entonces, ¿con cuáles personas de la deidad está unido el Espíritu Santo? Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo ustedes pueden explicar que nosotros tenemos un Dios que son tres? Si yo vengo y le digo, ¿cómo ustedes me convencen a mí de que su Dios son tres? Porque el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Y Jesús quién es? ¿Y el Padre quién es? ¿Y entonces quiénes son? Dios. Sigan pensando en lo que seguimos leyendo los versículos bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor, ¿quién? Jesucristo. ¿El amor de quién? Y la comunión de, ¿sea qué? Con vosotros. Entonces están unidos, ¿verdad? Y no podemos dejar que nadie nos diga lo contrario. Entonces, es tan maravilloso ver que tenemos tres que están en cada etapa de nuestra salvación. Por eso es que el sábado es tan importante. Yo no sé si el maestro le hizo esta historia a ustedes, pero se la voy a hacer. Y si no se la ha hecho, cuando él se la haga, ustedes se van a sorprender. Van a decir, wow, ok. wow. Miren, porque fue él que nos las contó. Él cuenta de que había un señor que vendía china, que estaba en una esquina. Y el señor todos los días vendía china. Y había un cliente fiel que él tenía, que iba todos los días a comprarle china. Resulta que el chinero se convierte a Cristo y acepta la verdad del sábado. Cuando el cliente fiel fue el sábado a comprar su china, adivina quién no estaba. El chinero. Y llega el lunes y le dice, oh, pero yo vine el sábado a buscar mi china y tú no estabas aquí. No, es que yo acepté a Cristo y acepté la verdad del sábado y yo guardo el sábado, y comienza a explicarle. Y él le dice, ¿cómo tú vas a caer en ese gancho? Todos los días son del Señor, todos los días son iguales. Te voy a poner un ejemplo. Dame 7 chinas. Y viene el chinero y le da 7 chinas. Y le dice, agarra una china y le dice, este es el sábado. Una china. La entró entre las 7 chinas. Le hizo así. ¿Dónde está el sábado? Ustedes supieron que el chinero se quedó mudo. El chinero se va, ora y dice, ¿y ahora? Él de verdad. Y el Espíritu Santo, como no se queda con nada, le da una revelación. Al día siguiente va su cliente y le dice, ve acá, ven, sácame las 7 chinas otra vez. Y sacan las 7 chinas y el cliente, escoge una para que sea el sábado. Y el cliente le dijo, este es el sábado. Y cuando el cliente saca el sábado, le dice, yo te voy a decir ahora, el sábado, el Señor lo santificó, lo guardó y ¿cuál es la otra? Lo santificó, lo guardó y lo apartó y lo bendijo. Y le entró en las 7 chinas. Ahora sí, muéveme las 7 chinas y yo te voy a decir cuál es el sábado. ¿Por qué yo le estoy hablando esto? Porque en el sábado nosotros podemos ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan en el sábado. El Padre lo bendice, el Espíritu Santo lo santifica y Jesús lo guardó. ¿Lo pudimos entender? No. Nosotros estamos clarísimos, estimado, de que hay Biblias que están sacando lo que no le conviene. Hay una doctrina que todo lo que tenga que ver con Jesús lo sacó. Por eso es que es importante que nosotros sepamos que lo que nos lleva a la iglesia es la palabra de Dios, la verdad. Yo no primero puedo ir a una iglesia para que la iglesia me lleve a la verdad. Yo primero tengo que buscar la verdad y luego ir a la iglesia. Yo no critico a las personas que escuchan las diferentes doctrinas, porque esas personas pueden escoger por su propia voluntad la verdad. ¿Entienden? Tenemos mucho trabajo. Y estamos a tiempo de hacerlo, porque se va a ir poniendo la situación cada vez un poquito más complicada y la gente va a estar más ingeniosa buscando la forma de distorsionar la palabra de Dios. Pero para eso ustedes se están preparando hoy, ¿verdad? Para ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Bien, ¿qué es lo que Pablo nos dice si no hemos experimentado el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que Pablo nos dice si no hemos experimentado el nuevo nacimiento? Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu, repítalo otra vez, si es que el Espíritu de Dios, mas vosotros no vivís según ¿quién? La carne. Si alguno no tiene a quién, ¿el Espíritu de quién? No es de quién, no es de Dios. No es de Dios. ¿Y de qué manera nosotros tenemos el Espíritu de Dios? ¿Cuándo nos qué? Nos bautizamos y nos arrepentimos y nos bautizamos. Nosotros tenemos que buscar la forma de hacerle entender a nuestros seres queridos que aún no han dado el paso, que puedan entender de que el bautismo no es un galardón, de que el bautismo no es una medalla de reconocimiento, de que el bautismo es el inicio para una nueva vida en Cristo, de que es imposible yo poder hacerlo si no tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le pertenezco a Dios. Cuando Jesús se va, ¿qué fue lo que él le dijo a los discípulos? Que le enviaré a otro, que es igual a mí mismo. ¿Que me enviará a quién? A otro, que es igual a mí mismo. Y cuando viniere, ¿qué él dice también? ¿Me buscaré a quién? A mí mismo. ¿Y quién es ese mí mismo? El Espíritu Santo. Cuando Jesús venga, yo me lo imagino de esa manera, él no viene a buscar a Zaira, él viene a buscar al Espíritu Santo. Y donde quiera que esté el Espíritu Santo morando, ese es el que se va. De lo contrario, no. ¿Lo podemos entender? Pero miren, hermanos, yo que lo viví, hay iglesias que compran el Espíritu Santo. Con mucho ayuno, mucho cilicio, mucha oración. No está mal hacerlo. No es lo que quiero dejar dicho. Lo que pasa es que no puedo hacerlo con una intención de intercambio. De que usted no puede ser más espiritual y menos espiritual. O usted está salvo o usted está perdido. ¿Podemos entenderlo? Cada uno de nosotros, conforme al Espíritu Santo, como Él entienda, dio dones. Y yo no puedo sentirme más porque tal vez yo tenga el don de profecías, para poner un ejemplo. Yo puedo ser una profeta, pero usted tiene el don del magisterio. Pero ese es el suyo y ese es el mío. Pero eso no significa de que yo sea más espiritual que tú. Tampoco significa que si yo hago mucha oración, mucho ayuno, miren, déjenme decirle que incluso las personas que leen la Biblia, eso no certifica de que sean cristianos. Presten atención, es importante que ustedes sepan esto. Exactamente. El usted leer la Biblia lo hace conocedor de la Biblia, pero no lo hace cristiano. El pastor Bullón dice, que él se tuvo que leer el libro de Mahoma para poder saber cómo le iba a predicar a esa iglesia. Y él dijo, pero el que yo leyera esa doctrina no significa de que yo sea un mahomita. Me hace conocedor, pero no me hace mahomita. El que usted lea la Biblia no lo hace cristiano. Bien. Que son cosas distintas. Y exactamente, yo solamente puedo guardar los mandamientos si el Espíritu de Dios mora en mi vida. De lo contrario, yo no estoy haciendo nada. Bien, ¿qué atributos de Dios tiene el Espíritu Santo? ¿Qué atributo de Dios tiene el Espíritu Santo? Esto es importante. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿El Espíritu Santo qué es? Es eterno. ¿Es un atributo de quién? De Dios, que solo Dios tiene. Bien. Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuáles características de Dios tiene el Espíritu Santo? De lo que pudimos leer. Es eterno. Es conoce todo. Omnisciente. Y puede estar en todos los lugares. Es omnipresente. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Dios. Bien. Ahora vamos a ver qué característica de persona tiene el Espíritu Santo. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que tildan al Espíritu Santo de energía y una energía no puede tener personalidad, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces vamos a ver qué características de persona tiene el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Una energía me puede enseñar algo a mí? Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¿El Espíritu Santo qué hace? Me guía. ¿Y el Espíritu Santo habla al qué? Lo que oye. Entonces ya tenemos una persona que me guía, que habla, que oye, ¿verdad? Eso es una persona. Vamos a seguir, vamos a aclarar, es Dios y tiene características de persona, ¿verdad? Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Testifica. Es un testigo. Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso para mí, ese versículo para mí es mucho. Como dicen, mucho con demasiado. Porque Dios nos ama tanto que Él sabe que en nuestra naturaleza nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de pedir correctamente. Y por eso el Espíritu Santo intercede por lo que realmente nosotros necesitamos. O sea, eso me llena a mí, eso me tiene que dar a mí confianza, esperanza, seguridad de que yo tengo un Dios que 100% está involucrado en ¿qué? En que yo sea salva. Porque aún me tiene un backup de que cuando yo falle en pedir como no corresponde, Él se encarga de pedir lo que yo realmente necesito, no lo que yo quiero. Amén. El Espíritu Santo se pone ¿qué? Esa es la fuerza más extraña que yo conozco. Exactamente. Wow, wow, wow. El Espíritu Santo se pone triste. Se pone triste. ¿De qué se pondrá triste? ¿De qué se puede poner triste el Espíritu Santo? ¿Qué ustedes creen que puede poner triste el Espíritu Santo? Se lo voy a dejar para que ustedes se lo lleven para su casa, ese pensamiento. ¿Qué puede poner triste el Espíritu Santo de mis acciones? Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué característica de hombre tiene el Espíritu Santo? Nos enseña, nos guía, nos habla, y si nos habla lo que ¿qué? Escucha, testifica, se pone triste, intercede por nosotros, anda con nosotros. El Espíritu Santo es una persona.
de la divinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no lo puede ver, pero Él está. A veces cuando hay gente que se acerca y te dice, ay, qué bien, wow, cómo Dios te usó y todo eso, y tú dices, amén, gloria a Dios. Pero hay gente que dentro de su corazón, gloria a Dios, eso se lo debo todo al Señor. Pero tú sabes como que en su corazón tienen su cosita, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo podremos nosotros sentir un poquito de orgullo por hablar? Porque si a la realidad fuera de lo que realmente yo soy, yo no tengo ni califico para estar parada aquí hablando del Evangelio, por favor. De la esperanza del mundo. Ninguno de nosotros podemos en nuestra mente entender jamás de que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo. Si no es el Espíritu Santo en nosotros, que pone el querer como el hacer, que pone el poder de la palabra, que trae el entendimiento, que nos guía, olvídese que usted no puede hacer absolutamente nada. No podemos hacerlo. Aún hay personas que ni siquiera se tienen que parar aquí, que en sus trabajos, un día le dicen a ayer me dio un testimonio una joven, que ella fue a mi trabajo, ella estaba llorando, que había tenido una situación, y ella fue a mi trabajo a llevarme una medicina. Y ella me dice, oye, cuando yo fui a llevarte esa medicina, el PB, que es como el seguridad, le dice que quiere porque es un banco y la ve dentro del vehículo frente al banco y eso no es permitido. Se le acerca y ella me dice, yo me sequé las lágrimas y le dije, dígame señor. Y él le dice, ¿qué quieren? ¿Que le pueda ayudar? Y dice, no, está bien, lo que pasa es que estoy esperando a una amiga que va a venir a buscar esto. Ella me dice que que el joven le citó el Salmo 23. Que le citó el Salmo 23. Y ella se quedó así y él comenzó a hablarle. Y ella dice, cuando él me cita que él es mi pastor y que nada me faltará, yo sentí en mi pecho algo que me dio fuerzas y secó mis lágrimas reales. Y cuando ella me entrega el pote, o sea, la medicina, que se va, ella baja el cristal y le dice al seguridad, gracias. El seguridad, ella me dice, yo le vi la cara cuando él se quedó como que, ¿y la gracia por qué? Porque él no entendió qué fue lo que hizo. Porque cuando el Espíritu Santo va a hablar, habla. Y cualquier cosa que pueda pasar en nuestras vidas, va a pasar porque el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Hermano, jamás se siente en la capacidad de entender de que usted puede, porque no puede. Absolutamente nada. Hay algo hermoso que vamos a ver ahora, y es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Le voy a resaltar algo. Hay doctrinas que dicen que en el Antiguo Testamento estaba el Padre, que en el Nuevo Testamento estaba Jesús y que ahora está el Espíritu Santo. Pero los tres siempre están juntos. O sea, yo no te compro eso. ¿Por qué no te lo compro? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y ¿cómo? ¿Y el Espíritu de quién? Entonces, ¿estaban juntos o no estaban juntos en el Antiguo Testamento? Pero vamos a ver más. Bien. ¿Qué acciones le atribuye la Biblia al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba en la creación? El Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuánta gente había en esa negociación? Por lo menos más de uno. No sé si, pero yo sé que eran tres, pero yo sé que más de uno había. Bien. Isaías capítulo 63, verso 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó,
como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. ¿Estaba el Espíritu Santo de Dios con el pueblo de Dios? ¿Alguna vez el Espíritu Santo se ha apartado? Él ha estado en todo el proceso. Nehemías capítulo 9 versos 19 y 20. Tú, con todo por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tú buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Entonces el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento haciendo ¿qué también? Enseñando. Salmo capítulo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Espíritu Santo de Dios. Ageos capítulo 2, verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No temáis. ¿Quién estaba? Nosotros tampoco tenemos que tener miedo, porque ¿quién también está? El Espíritu de Dios. Y hay algo sumamente importante que el Espíritu Santo hizo en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver ahora. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Ustedes se están dando cuenta cómo es que van los versículos? Proverbios capítulo 1, verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Están entendiendo? El Espíritu Santo siempre debe de estar para nosotros poder ¿qué? Accionar en el Señor. Éxodo capítulo 35 versos 30 al 33. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños. Primera de Samuel capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Zacarías capítulo 7, versos 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Job capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el soplo del Omnipotente, el Espíritu de Dios y el soplo del Omnipotente, todo esto son citas ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 41, verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de Dios también habitaba en los hombres del Antiguo Testamento? Moraba en los hombres del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver
en qué el Espíritu Santo, qué obra del Antiguo Testamento el Espíritu Santo hizo que es importante para nosotros. Vamos a leer. ¿Qué importante acción a cargo del Espíritu Santo descubrimos en el Antiguo Testamento? Antes de leer Deuteronomio 9:10, vamos a hacer una comparación de Lucas y Mateo. Ustedes saben lo que es Lucas y Mateo, ¿verdad? Todos sabemos que es parte de qué, que son dos evangelios distintos, ¿verdad? Entonces, Lucas capítulo 11, versos 14 al 20. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, echa fuera de los demonios. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. eso es Lucas que está dando detalles de lo que está viendo. Ahora vamos a ver con ese mismo hecho, cómo Mateo da detalles de lo que ve. Mateo capítulo 12, versos del 22 al 28. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el dedo de Dios? ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se le llamó también? ¿El dedo de qué? Entonces vamos a ver. Deuteronomio capítulo 9, verso 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Quién hizo los 10 mandamientos? El Espíritu de Dios. Y eso me encanta, porque ahora yo pregunto y digo, para los que dicen que la ley pasó y que lo que ahora estamos bajo el Espíritu, si estamos bajo el Espíritu, estamos bajo la ley porque Él fue que lo escribió. El Espíritu de Dios hizo los 10 mandamientos. Por eso es que ustedes vieron los versículos que pasamos, cómo ustedes se dan cuenta de que el Espíritu de Dios siempre estaba para poder ejecutar, para poder guardar, para poder preservar, para poder mantenernos. Siempre ha estado ahí. Porque Él es parte ¿de qué? Él es parte de la Trinidad, pero ¿qué más? Él es Dios, ¿qué más? Es parte del plan de salvación. Y los 10 mandamientos, ¿qué importancia tienen dentro del plan de salvación? No, aparte de eso, vamos. Me señala el pecado. Me muestra quién soy yo para yo poder ir a Jesús y poder ser salva. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios fue el instrumento utilizado por Dios para escribir los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo en la obra de quién, en la vida de quién, de Cristo. ¿Qué papel desempeñó el Espíritu Santo en la vida de Cristo? Lucas capítulo 1 versos 34-35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Concibió a quién? Exactamente. Lucas capítulo 3 versos 21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma,
y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero aún Jesús, siendo Jesús, nos muestra a nosotros que en el proceso del bautismo, ¿quién viene? Porque el Espíritu Santo descendió sobre él también. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién mantuvo a Jesús en el desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién fue la fuerza de Jesús? El Espíritu Santo. Si Jesús necesitó orar, ¿quiénes necesitan orar? Y si Jesús necesitaba el Espíritu Santo, ¿quiénes necesitan el Espíritu Santo? Y para nosotros poder tener el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y mantenernos conectados a Cristo. Amén. Mateo capítulo 12, versos del 15 al 18. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. ¿Pondrá el espíritu sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Entonces vamos a pasar lista de qué hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Jesús fue concebido ¿por quién? Durante su vida en la tierra, Jesús siempre estuvo lleno de ¿quién? Al momento de Jesús bautizarse, ¿quién descendió sobre él? ¿Quién lo trasladó al desierto? ¿Quién lo ayudó a vencer? ¿Quién le dio fuerzas a Jesús? ¿Y Jesús quién era? ¿Y Jesús quién era? ¿Y usted quién es? Y si Jesús, que era Dios, necesitó el Espíritu Santo, ¿qué más nosotros para poder permanecer firmes hasta el fin? Amén. Mi respuesta al tema. ¿Está usted de acuerdo que el Espíritu Santo es Dios eterno con características personales claramente definidas? Usted va a decir, sí, acepto. No, mentira, Rolando. ¿Está consciente de que estuvo activo durante el período del Antiguo Testamento al guiar al pueblo de Dios y a morar con él? ¿Está claro que el Espíritu Santo fue el instrumento de Dios para plasmar los 10 mandamientos en piedra? ¿El Espíritu Santo, está usted consciente de que lo necesita? El Espíritu Santo se siente triste. Y la tarea es pensar en qué yo puedo hacer sentir triste al Espíritu Santo. ¿Con cuáles acciones puedo yo hacer sentir triste al Espíritu Santo? Amén. Cuando rechazo la ley de Dios. Amén. Amén. Manita, me le dijiste la tarea a esta gente que irán para su casa para que meditaran en Cristo. Cuando yo rechazo a Cristo, yo pongo triste al Espíritu Santo. Pero ahora la tarea, que Patricia no se la va a decir, va a ser de qué manera yo rechazo a Cristo. ¿Cuáles acciones en mi vida hacen un rechazo o demuestran un rechazo de Cristo? Amén. Y por favor recuerden que no todo aquel que lee la Biblia es cristiano. Así que por favor, cuando usted vaya a leer la Biblia, pídale a quien que venga sobre usted y le muestre el camino que ha usted de seguir. Amén. Él es el que debe de enseñarnos cuando estamos estudiando la palabra. Primero debemos orar y entrar, porque hay personas que abren la Biblia y leen y no leen nada, porque es que la Biblia es un instrumento espiritual y el que no está en el Espíritu no va a ver nada. Amén. Para estudiar tu palabra, la misma que está siendo escondida, pero tú como Todopoderoso a través de tu Espíritu Santo encuentras los instrumentos idóneos para hacernos llegar la verdad. Señor, muchas gracias por este aprendizaje de hoy, magistralmente impartido por Zaira.
en el cual todos nos sentimos en tu presencia y plenamente identificados con el plan divino que tú tienes de salvación para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que asimismo bendigas a Ricardo, donde quiera que esté. Sabemos que está en muy buenas conversaciones para seguir llevando a través del espacio y del tiempo tu palabra y tu conocimiento, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.